Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Eh, Empezamos a ver en las secciones anteriores el siglo IV. Después de la muerte de Galerio, Constantino luchó por hacerse del poder imperial. Se cuenta que en vísperas de una batalla, Constantino tuvo una revelación en la que se le ordenó poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. Al día siguiente, él empleó el símbolo conocido como Lavarum, que consistía en la superposición de las letras griegas chi y ro, dado que estas son las primeras dos letras de Cristo en griego. Constantino obtuvo la victoria, por lo que conjuntamente con Licinio, quien también ejercía como emperador, emitieron el Edicto de Milán en el año 313, en el cual ordenó que no se persiguiera a los cristianos, que se les devolvieran sus templos y todas las propiedades confiscadas. Así fue como la iglesia gozó finalmente de paz en todo el imperio. Los cristianos empezaron a ver a Constantino como el defensor de la fe, por lo que Licinio empezó a perseguir a algunos grupos de cristianos. Constantino justificó la guerra contra Licinio sobre la base de proteger a los cristianos perseguidos, derrotándolo en el año 322. Pero Licinio huyó, aunque finalmente fue asesinado en el 324, lo que convirtió a Constantino en el único emperador. De esa manera, Constantino usó la excusa de la defensa de la fe para hacerse del poder imperial. A partir de ese momento, Constantino quiso restaurar las antiguas glorias de Roma. No quiso deshacerse del paganismo, sino restaurarlo a través del cristianismo. Constantino edificó la ciudad de Constantinopla, en la cual mandó a colocar antiguas imágenes de dioses paganos. Constantino nunca se sometió en materia alguna a la autoridad pastoral de la iglesia, sino que siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo como obispo de obispos. Él siguió participando de ritos paganos. Ningún líder de la iglesia condenó la falsa conversión de Constantino, aunque hasta el día de hoy hay algunos que consideran que Constantino realmente fue un verdadero cristiano. Yo no quiero juzgarlo, simplemente él tenía prácticas paganas y prácticas cristianas. Será Dios el que lo juzgue realmente, aunque la tendencia es de verlo como un idólatra. Realmente la iglesia de Roma empezó a ver el beneplácito de Constantino sacándole provecho, y esto hizo que nunca le dijeran que estaban malas sus prácticas. Incluso él realmente fue bautizado hasta en su lecho de muerte, por lo que toda su vida como emperador no lo hizo como un pagano, y realmente confirmó su fe cristiana, si es que así fue, hasta en su lecho de muerte. Toda su vida la hizo como pagano, no como cristiano. Constantino creía que el Dios de los cristianos era sumamente poderoso, por lo que él debía ganarse su favor ayudando a los cristianos. ¿Por qué? Porque Constantino creía en la existencia de varios dioses, y él realmente pensaba que el Dios de los cristianos era muy poderoso. El Avarum se convirtió para él en un símbolo de superstición, pues creía que proveía poderes divinos a sus soldados. Constantino era creyente del dios pagano llamado Sol Invicto. Creía que el Sol Invicto y el dios de los cristianos eran compatibles, y que había otros dioses subalternos pero poderosos. Así, Constantino mantuvo buena relación con los sacerdotes paganos, pero también con los sacerdotes cristianos. De hecho, Constantino recibió el título de sumo sacerdote de los dioses. Aún más, hasta el año 320, las monedas de Constantino frecuentemente llevaban los símbolos y los nombres de los viejos dioses, aunque muchas ya llevaban también el monograma de Cristo. Después de su muerte, el Senado romano lo divinizó, convirtiéndose así en uno de sus dioses paganos.
En las siguientes secciones vamos a ir hablando de la labor de Constantino con respecto a la Iglesia de Roma y al establecimiento de algunas doctrinas que aún hasta el día de hoy prevalecen dentro del contexto cristiano. Hemos visto la historia de Constantino, pero vamos a desglosar algunas de sus acciones en relación con el cristianismo. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.